En el programa de hoy tenemos como invitado a Álvaro Velasco, de formación ingeniero industrial, pero con una estrecha relación con el sector agrícola desde bien pequeñito. Álvaro actualmente es el country manager de la empresa Metos Iberia, o lo que es lo mismo, la persona que lo hace casi todo dentro de Metos. Además, Álvaro es un buen amigo con el que comparto muchas inquietudes y hobbies, y él, al igual que yo, es una persona muy dinámica, que no para de aprender y un gran amante del deporte. Además, antes de formar parte de la empresa actual, Álvaro hizo sus pinitos en empresas como Airbus y pasó por una etapa viviendo en Holanda y trabajando para una importante empresa del sector automovilístico. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de la monitorización del suelo y clima como base de la agricultura digital. Y como siempre, después de esta breve introducción acerca de tu perfil, Álvaro, y de comentar por encima algunas de las cositas que has hecho hasta ahora, me gustaría que fueras tú el que te definieras y nos contaras Ujú. por qué te decidiste a trabajar en el sector agrícola agroalimentario. Buenas, Mario. Muchísimas gracias en primer lugar por invitarme. Creo que la iniciativa que estás llevando a cabo es sencillamente brutal. Es decir, yo creo que esto es lo que le hace falta a la agricultura. Y, y bueno, ya después de este agradecimiento me defino, ahora sí. Pues yo soy, como bien has dicho, ingeniero industrial. No he estado dedicado hasta que he empezado a trabajar en Metos Iberia 100% a la agricultura, a este sector, pero sí que he estado desde bien pequeño bastante ligado, ya que bueno, mi padre pues sí que tiene una empresa en la cual está 100% dedicada a la agricultura y yo siempre he estado ligado a ella de una forma u de otra. Entonces, bueno, estando fuera, como bien has dicho antes, en Holanda, se me salió el reto de ser el country manager de Meto, es decir, el expandir la empresa aquí en España, una empresa que después hablaremos un poco de ella, entiendo, Sí, por lo que ahora no voy a entrar en detalle, pero era un proyecto muy bonito en un sector en el cual creo que se le puede aportar mucho en tecnología. Entonces, bueno, eso me hizo a mí ni siquiera pensarme el meterme de lleno en este proyecto. Y a día de hoy, pues bueno, llevo 2 años ya embarcado en este proyecto y van a ser muchos más, estoy completamente seguro. ¿y cómo te definirías tú como profesional actualmente? Pues mira, yo me defino como una persona sobre todo muy constante. Desde que empecé con mis primeros pasos en el sector profesional, siempre he intentado ser lo más constante posible, nunca me ha importado eh, mm, quedarme hasta las tantas si hacía falta trabajando y eso al final, la constancia creo que es lo que te marca el camino. Después aparte sí que he tenido una buena formación profesional, soy ingeniero y eso pues te ayuda después a que en cualquier momento pues a afrontar cualquier reto. Entonces, bueno, básicamente me quedo con mi constancia. Qué bueno. Pues nada, vamos a pasar sin más al tema principal de hoy, que además tiene chicha. Pero antes, por supuesto, a los que nos estáis viendo, si os gustan esta serie de programas, os invito a suscribiros en cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Y además agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de ellos para que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir haciéndolo crecer gracias a vosotros. Como siempre, Álvaro, para tratar el tema de hoy, que en este caso, lo repito, es la monitorización de suelo y clima como base de la agricultura digital, he planteado una serie de preguntas a través de las cuales, pues bueno, espero tener un debate muy positivo contigo. Y para contextualizar un poco la conversación, quiero que me cuentes qué es Metos Iberia, cómo nace y qué papel desempeña dentro del sector de las nuevas tecnologías en la agricultura. Pues Metos Iberia es la filial de España de la empresa Pessel Instrument, una empresa que lleva más de 36 años ya en el sector, tiene de vida y bueno, lleva estos años ofreciendo herramientas tecnológicas IoT para ayudar a tomar decisiones en la agricultura, decisiones basadas sobre todo en la optimización de recursos. Mm, Aquí, bueno, Pessl crea filiales a lo largo de todo el mundo, es decir, es una multinacional. Y aquí en España, pues no existía esa filial. Aquí en España ellos trabajaban directamente. Uh -huh. Entonces, bueno, se planteó hacer una joint venture entre una empresa española, que en este caso es Risiberia, una empresa de riego, y Pessl Instrument, con la idea de eh, aprovechar todo este conocimiento que tenía Risiberia del mercado español Uh -huh. junto a la tecnología que fabrica Pessl, que es toda la tecnología Metos. Entonces, así se forja Metos Iberia
hace 2 años y medio, ya casi 3. Qué bueno. Así es. El papel que desempeña creo que es muy importante porque es una empresa que tiene muchos años de experiencia y al final, gracias a estos años, pues conoce muy bien las necesidades de los clientes, que al final los clientes son los agricultores, los gestores de la finca, técnicos. Entonces esto ayuda a que, gracias al gran equipo de ingenieros que tienen detrás, pues que vayan innovando constantemente en lo que realmente demanda el mercado. Eso Entonces es. creo que va a tener un papel importante. Genial. En tu opinión, ¿hasta qué punto consideras importante conocer las variables de suelo y clima en cualquier explotación para realizar un correcto manejo, tanto del riego como de la fertilización, como de los tratamientos? Bueno, pues creo que es fundamental. A día de hoy, por desgracia, en la mayoría de los casos, pues se hace sin tener control ninguno, tanto el riego como los tratamientos o cuando se hace fertilización. Si somos capaces de medir lo que realmente ocurre, ya sea en suelo para el riego, en clima o en la planta, vamos a optimizar todos los recursos. Al final, si no sabes si el suelo tuyo es arenoso, es arcilloso, si haces un riego, a qué altura del nivel del suelo se te queda el agua, si está en la zona radicular, si no. Todo esto es fundamental para hacer un manejo eficiente de la explotación. Entonces, bueno, si no eres capaz de medir, no vas a poder monitorizar eficientemente. Por lo tanto, para mí es fundamental. Genial. Voy a centrar un poco la conversación en lo que son las estaciones agroclimáticas, ¿vale? Para que nos cuentes qué datos nos puede aportar una estación de este tipo. Pues básicamente este tipo de estaciones aportan datos, como había dicho antes, tanto del suelo como de la planta como del ambiente. Normalmente lo que más se suele utilizar es estaciones climáticas, con el objetivo al final de monitorizar temas de enfermedades, previsión del tiempo, cálculo de evapotranspiración, también para ver las dosis de riego. Y en suelo, sensores de humedad de suelo es el que más se suele utilizar para la gestión del agua, pero después también es importante sobre todo la temperatura, para saber cuándo el cultivo está activo y cuándo, si aportamos agua, pues realmente La va vaya a aprovechar. agua como fertilizante, efectivamente. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Que lo vaya a aprovechar. Se utiliza también a veces conductividad eléctrica de suelo, pero este valor no está demasiado extendido porque todavía la tecnología no te da un valor que sea fácilmente interpretable. Entonces, normalmente, lo más común en suelo, temperatura y humedad. Y a nivel de planta, A nivel de planta, sin duda el más utilizado es el de humectación de hojas, porque es el que te ayuda a saber cuándo se puede desarrollar un hongo, cuándo puede infectar una hoja. Entonces este es el que más se utiliza con diferencia. vale. Después hay casos puntuales en proyectos de investigación donde miden también la temperatura de la hoja, incluso el flujo de savia también lo miden, Sí, pero sí, ya sí. son casos más puntuales. Dendrómetro para medir el grueso Justo del... nos hemos adelantado un poco a la siguiente pregunta, que era un poco, pues eso. Yo conozco bien el catálogo vuestro y sé que es súper amplio, hay multitud de sensores, pero me gustaría que nos contaras cuáles son los que realmente se demandan más en la actualidad. Sin duda aquí en España el sensor de suelo. Aquí el riego es muy importante y el que más se utiliza en suelo es el sensor Sentec, que te mide a varias profundidades. Una sonda de perfil y cuando haces un riego pues eres capaz de saber a qué altura te ha llegado el agua. Si está llevando agua por las zonas inferiores a donde tienes tu zona radicular o realmente estás haciendo un buen riego.
Después, a nivel de planta, te lo había comentado antes ya, el sensor de humectación de hojas, sin duda. Ese es el más importante. Lo que queremos medir con este sensor es el tiempo que la hoja está húmeda. Con este tiempo somos capaces de saber si el hongo se desarrolla. Eso es. Y a nivel climático no hay uno en especial. Normalmente se utilizan estaciones climáticas completas que miden lluvia, si lluvia, temperatura, humedad relativa. Son los parámetros más importantes. Después, radiación global, velocidad de viento, a veces también se incorporan. Pero básicamente lo más importante es lluvia, temperatura y humedad relativa. Ok. Y en tu opinión, ahora que me estoy pensando en una buena pregunta, ¿crees que hay algún sensor que no se utilice, digamos, a nivel comercial demasiado y sea súper interesante? El dendrómetro, por ejemplo. El dendrómetro te da una idea bastante grande de cómo la planta está trabajando y cómo va evolucionando. Pero sí es cierto que a día de hoy se está utilizando en proyectos de investigación prácticamente y únicamente, diría, porque quitando este tipo de proyectos no recordaría decirte algún cliente en concreto que diga quiero un dendrómetro Sí, sí, para sí. uso, De pero sí hecho, es interesante. no sé si se habrá publicado ya cuando publiquemos esta entrevista, pero en la entrevista que hice o tendré con un investigador del CSIC, José Enrique Sí. Fernández, se salió el tema y él estuvo explicando un poco cuál era su experiencia con el uso de sensores tanto en planta como en suelo y, por supuesto, pues habló de los dendrómetros como una herramienta muy interesante para monitorizar cuál es en realidad la situación hídrica de un cultivo leñoso. En este caso lo centramos en el olivar, pero podríamos extenderlo a cualquier otro cultivo de este tipo. Bien, pues como también hemos hablado en ocasiones anteriores tú y yo, actualmente este tipo de tecnología supone una inversión, llamémoslo a grande, para cierto tipo de explotaciones. Entonces, ¿crees que este tipo de tecnología, al igual que otras muchas, tenderán a abaratarse con el tiempo y a ser más accesibles para el agricultor medio? Definitivamente sí. De hecho, ya lo estamos viendo con las nuevas tecnologías de comunicación que van naciendo, como son el Narrowband IoT y el LoRa. Al final esto permite una comunicación bastante más eficiente, bastante más económica, aprovechamiento máximo de las baterías, lo cual permite disminuir también el tamaño de los paneles solares y esto hace que los equipos pues, sean más económicos. Sin duda, esta tecnología se va a imponer, ¿eh? De aquí a ahora mismo, a día de hoy, es cierto que lo que se viene utilizando es comunicaciones con tarjeta SIM, Sí. pero preveemos que en los próximos años estas dos tecnologías de banda ancha van a desbancar a las tarjetas SIM. Y eso conlleva lógicamente equipos bastante más económicos. Estupendo. Pues mira, hay una pregunta que seguro que la mayoría de los agricultores se hacen cuando se les presenta este tipo de equipos, y es que al final un agricultor pues tiene numerosas parcelas repartidas a lo largo de un municipio o varios. Entonces yo creo que lo que les supone a ellos un poco un caos es cuántos equipos, dónde. En este sentido, ¿cómo le recomendarías tú empezar a introducirse en este mundo de las nuevas tecnologías y los sensores? ¿Por dónde empezar? Y en su caso, ¿le merece la pena apostar por sensorizar extensiones pequeñas? ¿Cómo lo ves tú? Yo aquí siempre digo lo mismo, es decir, normalmente este tipo de clientes va a pasar de no monitorizar absolutamente nada a empezar a monitorizar. No tenemos por qué monitorizar 100% una finca o varias fincas. Sí, la idea es empezar a monitorizar, empezar a trabajar con la tecnología, empezar a familiarizarse con ella y aprovechar toda esa información que nos da. Eso lo empezamos haciendo, lo normal es que se empiece por un punto, una finca, la finca más importante o donde él tenga más problemas para gestionarla. O Y una a buena partir de ahí, referencia, sí, sí, es lógico. claro, efectivamente. Y a partir de ahí, ellos mismos después son los que te demandan más y te dicen, oye, yo necesito monitorizar también en este punto. Yo necesito monitorizar en esta finca. Y esa es la manera de que ellos vayan aprendiendo de forma autónoma. ¿Y recomendarías algún sensor en específico o alguna estación en concreta, algo que sea simple de empezar a manejar o que se vean resultados rápidamente en cuanto a ahorro o optimización de algún tipo de recurso? Hombre, yo para este tipo de clientes que tienen varias fincas y tal, lo que recomiendo es los equipos nuevos, estos que están saliendo con tecnología LoRa o Narrowband, que nos permiten monitorizar en más de un punto con parámetros básicos. Básicos es lo justo para poder hacer un control del riego o lo justo para poder hacer un control climático, que era lo que te comentaba antes.
pluviometría, temperatura, humedad relativa, humedad de hoja para el tema de enfermedades y después humedad de suelo para el riego. Con esto tenemos lo básico para hacer un buen control tanto de fitosanitarios como de riego, de agua. Genial. Además, de estaciones ya nos dan unas variables que también son relativamente nuevas aquí en España. Aquí no se venía utilizando antes, se utilizaba más en Australia, que es un parámetro que te ayuda a saber cuándo va a ser óptimo que se haga un tratamiento. Pues si las condiciones climáticas no son las adecuadas, si haces un tratamiento no aprovechas ese producto al 100%. Hay parte que se evapora, hay parte que la planta ni la ves. De Entonces, pues, hecho, vamos, seguro que lo sabes, pero a mí cuando hemos tenido alguna charla hablando del tema, fue una de las cosas que más importante me pareció que te diera un equipo como el claro, vuestro. Comenta un claro, poco más totalmente. acerca de eso, cómo se llama ese parámetro, qué es lo que mide y qué conseguimos a través de su uso. Ese parámetro se llama delta T y mide la diferencia de temperaturas entre el bulbo húmedo y el bulbo seco. Esto nos da una idea de cuando hagamos un tratamiento, si las temperaturas son elevadas, esta diferencia, hay un cierto valor, en concreto 8 grados esta diferencia, que si sube de ahí, quiere decir que parte del fluido se va a evaporar. Entonces no va a ser efectivo el tratamiento cuando lo hagamos. Sin embargo, si este parámetro, esta diferencia marca menos que 2 grados, quiere decir que hay agua libre en la hoja. Entonces, cuando hagamos un tratamiento, si hemos mezclado con agua previamente, tampoco va a ser efectivo. Al final va a ser un lavado y no se va a quedar en la hoja. Entonces, aquí hay dos opciones, o mezclas menos agua y aprovechas el agua que está ya en la hoja libre, o no haces un tratamiento y esperas a que se den las condiciones adecuadas. Este parámetro, como te decía antes, se utiliza muchísimo en Australia y ya se está empezando a expandir por fin por otras partes del mundo. Sí, sí, sí. Yo en mi experiencia creo que la eficacia de los tratamientos fitosanitarios es una de las cosas donde más podemos rascar, porque casi siempre que ves hacer un tratamiento fitosanitario a cualquier agricultor, le sacas alguna pega. Bien sea en el momento de la aplicación, o en las dosis, o en la cantidad de caldo que está echando por hectárea, o en el número de boquillas que abre para aplicar a un cultivo y pierde la mayoría de caldo por deriva. Si a eso le sumamos que podemos monitorizar las condiciones climáticas para encontrar un momento óptimo, creo que ahí hay muchísima capacidad de mejora y de optimización de una cosa que al final es tiempo, es dinero y que aparte tiene un impacto medioambiental importante. Con lo Y cual, aquí, pues, muy interesante. Y aquí estamos hablando del momento óptimo una vez que sabemos que tenemos que hacer un tratamiento. Pero Claro. la otra pregunta es, ¿cuándo tienes que hacer el tratamiento? ¿Cuándo es el momento adecuado para que se desarrolle la enfermedad? Para que tú sepas que tienes riesgo real de que una enfermedad infecte tu cultivo. Ahí está. Esa es Sí, la sí, sí. pregunta, porque eso a día de hoy no se viene haciendo. A día de Claro. hoy se trata sistemáticamente, pues cada día, cada semana, cada Sí, o 2 o semanas. siguiendo las recomendaciones de alguna estación de avisos, o sí que es cierto que muchas veces o tratamos en exceso por prevenir de más o tratamos cuando ya es tarde. Por lo cual yo creo que, como tú bien dices, el tener un equipo como esto te permite conocer cuándo se van a dar las condiciones óptimas para el desarrollo de una enfermedad y hacer el tratamiento en el momento adecuado para prevenir esa enfermedad de forma adecuada, pero una vez sabiendo que se puede desarrollar y no por ciencia infusa. Entonces me Efectivamente. parece lo ideal. Bien, otra de las cosas que me gusta y mucho siempre que viene alguien que trabaja en una empresa como la vuestra es que Metos tiene una experiencia y una presencia a nivel internacional. Tú has podido viajar y conocer qué es lo que se está haciendo en otros lugares del mundo y me gustaría que nos contaras en qué posición se encuentra España actualmente en el uso de estas tecnologías respecto al resto del mundo y qué crees que deberíamos hacer para incrementar el uso de las mismas y sacarles un partido real. Pues como bien has dicho, yo sí que tengo por suerte, pues viajo mucho, veo lo que se hace en otros países y tengo una percepción real de lo que, básicamente, de las ventas que hay en otros países y de lo extendido que están estos productos. Y sí es cierto que en los últimos años aquí en España se han dado muchos pasos, muchos pasos hacia adelante. A día de hoy te diría que estamos casi igualados a otros países fuertes, los más fuertes donde nosotros estamos presentes, que son Italia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, estamos también muy presentes. Y a día de hoy ya estamos cerca de estos países. Aún todavía estamos un peldaño por detrás, pero nos vamos acercando.
yo creo que en los últimos años se ha venido haciendo mucho hincapié en este tipo de iniciativa. Al final, lo que tú estás haciendo, Mario, con el canal del agricultor digital, esto es fundamental. Esto es lo que necesitamos, más gente así, y que se expanda, que la gente hable, que esto no es algo de futuro, esto es algo que ya llevamos muchos años trabajándolo y sabemos que de presente, sabemos que funciona. Sí, eso es lo que se necesita aquí en España. Lo hacemos y en los últimos años ahí tienes el ejemplo de Datagri. Con Datagri pues, también se ha dado otro salto. Ya la gente ya no habla. Yo pongo siempre el ejemplo de la feria. A mí antes me venían a la feria preguntando qué era un sensor, básicamente. Este sensor que mire. Ahora ya te vienen preguntando por sensores concretos y te dicen, yo quiero medir conductividad, yo quiero medir humedad de hoja, yo quiero... Sí, eso ya es un gran paso hacia adelante. Que todavía creo que nos va a dar bastante más pasos, pero nos estamos acercando mucho a otros países. Y con la agricultura que tenemos en España, creo que con el potencial que tenemos. Sobre todo con el potencial, debemos de estar en primera línea, vamos, sin duda. Yo Y lo estaremos, ¿eh? Yo creo que sí. Repito un mantra que ya se ha hecho fuerte en el programa, y es que la agricultura digital no es una opción, es una obligación. Y más a día de hoy, como sabemos. Así que totalmente. Ahí lo dejamos. Por eso, como bien sabemos también, este tipo de tecnologías avanzan a una velocidad brutal. Y siempre que, al igual que tú, vienen personas que están metidas en esto, les pregunto que cómo ven el futuro este tipo de dispositivos, hacia dónde vamos, y también que nos cuenten un poco en qué proyectos interesantes estás trabajando que se pueda contar. Bueno, yo creo que el futuro lo veo, creo que todo lo que es la agricultura, el campo, va a estar sensorizado completamente. No sé si has llegado a ver un vídeo que hay de John Deere en el que hablan de la agricultura. Es una barbaridad. Es decir, yo creo que va a ser así, va a ser algo parecido. Al final lo tendremos todo monitorizado, tendremos conocimiento de lo que está ocurriendo en el campo prácticamente sin estar allí, porque es que la tecnología existe y podemos hacerlo. Ya cada vez estamos menos limitados en ese aspecto. Ahora lo que falta es que la mentalidad nuestra pues dé un paso más y que empecemos a implementarlo y empecemos a creérnoslo. Y al final yo creo que acabaremos monitorizándolo todo. Después, me preguntabas también ¿cuál era la última pregunta? Que si estáis trabajando en algún proyecto interesante que se pueda contar. Bueno, pues mira, ahora esta semana he estado trabajando en un proyecto diferente. A priori no te lo puedes imaginar. Apicultura. ¿Qué tiene que ver la apicultura con la agricultura? ¿O qué tiene que ver con, bueno, sí realmente está relacionado, pero qué tiene que ver con las estaciones climáticas? Pues sí que estamos haciendo un proyecto bastante bonito en el que monitorizamos los parámetros climáticos que creemos necesarios para saber cómo puede evolucionar en apicultura, pues Una colmena, ¿no? Imagino. Básicamente una colmena, sí. Sí. Y incluso utilizamos sensores de peso en el que vamos viendo cómo van creciendo estas colmenas. Sí. Qué bonito. Además, un proyecto bonito, sí. Es diferente. Sí. Después estamos en otros proyectos también, además de en agricultura. Pues agricultura al final es lo que llevamos hablando toda la entrevista. Fuera de agricultura, en Smart Cities, por ejemplo, también tenemos proyectos súper interesantes. Y incluso de desborde de ríos también hacemos proyectos interesantes. Sí. He de decir en mi contra, en este sentido, que yo, que soy un poco también un romántico de la agricultura, cuando me pongo a pensar un poco en el futuro, en este campo totalmente conectado y un poco haciendo alusión al vídeo que has comentado, una parte de mí es algo reticente, ¿no? Porque como que perdemos ese romanticismo, ¿no? Esa conexión con la tierra, pero bueno, yo creo que al final en el punto medio está la virtud, y al final pues creo que de una forma u otra tendremos que seguir yendo al campo, si no más todavía, y haciendo las cosas sin perder la esencia, vaya. No, totalmente de acuerdo. Al final, monitorizar quiere decir, saber qué es lo que está ocurriendo. Pero eso no quiere decir que vayamos a sustituir a nadie, ni mucho menos. Al final son herramientas para que los técnicos os ayude realmente al día a día, os ayude a tomar decisiones
con datos reales. Sí, esa es la idea. Ya, pero yo estoy seguro que a mucha gente le pasa lo que a mí, cuando piensa en todo este tipo de cosas parece que se pierde un poco esa esencia como comentaba, pero bueno, yo estoy seguro de que poco a poco, una vez que la gente empiece a integrar todo esto en su día a día, verá cómo no es así. Y lo que hace es, pues muchas de las cosas que actualmente hacemos mal o podemos hacer mejor, pues mejorarlas, con lo cual, pues eso es una gran virtud. O Y bueno, Álvaro, simplemente, sí, termina. o simplemente saber que lo que se está haciendo, pues se hace bien. Ya está. Si Efectivamente. no... Estupendo. Creo que ha quedado un bloque muy interesante de entrevistas y al final, como siempre, de cada una de ellas, pues vamos a hacer un poquito un debate acerca de unas preguntas un poco más trascendentales o temas más globales a día de hoy en el desarrollo y futuro de nuestro sector. Y de esta forma, pues tanto tú como yo, desde nuestros puntos de no expertos, en lo que vamos a comentar después, pues quizá podamos encontrar respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Repito, al igual que siempre, que estoy convencido que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y para ello te pregunto que cómo crees tú que desde el sector agrícola se puede contribuir a frenar el cambio climático o de alguna forma a contribuir de forma positiva con respecto a este calentamiento global. Pues yo creo que aquí la clave está en los recursos. Al final, si utilizamos más productos químicos, por ejemplo, más de lo que deberíamos, estamos contribuyendo a que haya mayor calentamiento global o incluso más polución, incluso con el diésel, si hacemos tratamientos cuando no debemos. Ya no solo hablo cuando hablo de recursos, ya no es solo productos, sino después hablo también de potencia eléctrica, por ejemplo. Esto al final afecta directamente a la sostenibilidad del planeta. Y todo esto, hoy día tenemos la llave con la tecnología de ayudarnos a poder controlarlo. Si no es más que aplicar lo que se está haciendo en otros sectores, que en la agricultura, por desgracia, a día de hoy no se está haciendo. Y yo creo que ahí sí que debemos de mirar a otros sectores como, por ejemplo, la automoción. La automoción, la aeronáutica, son sectores donde todo esto está mucho más controlado. Y algún día la agricultura llegará, esperemos que llegue pronto. Sí. Aquí te voy a echar un capote, y es que, por ejemplo, una de las cosas que podemos conseguir con la monitorización de la humedad en el suelo es evitar que se produzcan riegos de lavado o que el agua se pierda por escorrentía, y muchas veces este agua va cargado de nitratos que después contaminan los acuíferos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, creo que con muy pequeñas acciones podemos conseguir grandes resultados en este sentido y queda pues todo un mundo de posibilidades por mejorar. Ahora pasamos a un tema totalmente diferente y tú, lo sé de buena tinta, al igual que yo, eres una persona que te cuida, que cuidas tu alimentación, que haces deporte y que por ende valoras mucho lo que es la cadena de valor en el sector agroalimentario. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer desde el sector o qué propondrías tú para intentar mejorar esa transición de valor durante la cadena agroalimentaria y que no veamos situaciones como la que tenemos actualmente de precios en según qué productos? Bueno, al final yo creo que aquí hay una falta de comunicación, de entendimiento. Yo creo que el sector de la agricultura pensamos que lo hacemos todo bien. La gente piensa que la agricultura se hace todo bien y no es así. Es decir, la agricultura tenemos mucho que mejorar, sobre todo cuando hablamos de calidades, de el uso de fitosanitarios, de agroquímicos. Todo esto debemos de controlarlo muchísimo más y a día de hoy no se está haciendo. No se está haciendo y llegará el momento en el que se exigirá que se haga. Esto al final necesitamos trazabilidad, necesitamos comunicación, que la gente sepa realmente lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Y una buena labor de marketing también. Al final yo creo que esta es la clave, de que nos escuchen y que sepan lo que hacemos. Todos coincidimos ahí, o la mayoría tenemos una opinión bastante cercana a eso, ¿no? Y que se basa pues, en transmitir de verdad qué es lo que hacemos, qué es lo que cualquier persona en su casa está llevándose a la boca y que sepa que hay detrás de todo eso, ¿no? Que no es tanto como, sobre todo yo creo que las grandes ciudades es donde más alejados nos encontramos en este momento y coincido totalmente contigo. Luego, creo y considero también fundamental el papel que tiene a día de hoy el ingeniero agrícola, agrónomo dentro de la producción de alimentos, pero me gustaría que tú, desde tu punto de vista, y conociendo a tanta gente como yo que nos dedicamos a esto, ¿qué papel crees que tiene a día de hoy y qué papel va a desempeñar en el futuro un ingeniero agrícola o agrónomo? Bueno, es fundamental. Al final el ingeniero agrícola es el que conoce el cultivo,
es el que conoce su explotación, es el que conoce la mejor forma de gestionar esa explotación, y al final esto está directamente relacionado con la producción. Si eres capaz de, ya no solo con la producción, también con los costes, al final todo es un equilibrio. Precios, costes, producción, calidad, todo esto está directamente relacionado con el ingeniero agrónomo, y si lleva una buena gestión, porque conoce bien el cultivo, o porque utilice tecnología que le ayude a hacer esto mejor, pues al final va a estar directamente relacionado y la importancia va a ser muy alta. Estupendo. Por último, al igual que yo, conoces a muchos agricultores y sabemos las limitaciones que tienen, las que no pueden tener. Y la pregunta que más me gusta hacer siempre a los invitados es que, ¿qué características crees que debe tener un agricultor en la actualidad para tener éxito en un mundo tan cambiante? Y, en definitiva, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Bueno, pues básicamente yo creo que es fundamental ser proactivo. Es decir, no, en este mundo tan cambiante o estás constantemente innovando, buscando nuevas fórmulas, o te quedas atrás. Y lo vemos en todos los sectores. Lo vemos con lo que pasó con Kodak, por ejemplo, de las cámaras fotográficas. No innovaron, salieron cámaras digitales y Kodak desaparece. Lo mismo pasa con la agricultura. Si no innovas, si no tratas de buscar fórmulas para bajar los costes, no vas a evolucionar. Entonces, para ello es fundamental ser muy proactivo e innovador. Creo que, vamos, es la clave. Es la clave. Y yo creo que, De hecho, centrándote en eso, todo el resto de cosas que hemos hablado en el programa y programas anteriores, creo que sobran. Si eres proactivo y estás buscando siempre lo mejor para tu explotación y para seguir avanzando, el resto de cosas viene solo. y eso se aplica a todo, Sí, sí, a sí, las sí. empresas, a todo, a todo. Si es que Y siempre yo lo lo digo, veo. sí, sí, siempre lo digo, pero un agricultor no deja de ser un emprendedor. Y al igual que Kodak, un buen ejemplo, por cierto, pues si no no avanzas a la misma velocidad que avanza el sector, te quedas atrás y por ende, pues, Atrás. corres el peligro de desaparecer. Y yo lo veo a diario, ¿eh? Yo voy a fincas, a explotaciones y me encuentro el perfil el tema de sensores, de monitorización, lo ve como algo fundamental, algo que tiene que entrar ya, y después me encuentro el caso contrario, en el que todavía no creen, no son capaces o no quieren. Entonces, esto al final va a perjudicar directamente. De aquí a 10 años, que todo el mundo tenga sensores, el que no haya dado el paso, pues va a ir 10 años por detrás. Efectivamente. En este sentido, yo siempre digo una cosa y es que todo lo que haces en la vida es un resultado. Entonces, si tú ahora no haces algo, como puede ser, pues eso, el poco a poco empezar a apostar por nuevos cultivos, nuevas tecnologías, etcétera, el resultado que vas a tener es uno, que puede ser en este caso nefasto, como es la desaparición. Esperemos que no, pero bueno. O dos, la opción que tú comentabas, ser un tío proactivo, ser una persona que investiga, que siempre está probando cosas nuevas, que siempre le busca un poco las vueltas a todo lo que hace, y ese va a tener un resultado 2, que probablemente sea bastante mejor y le asegura la supervivencia que el otro perfil. Así que totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Y bueno, para terminar, me gustaría que nos recomendaras o dijeras a alguna persona que tú conoces y que crees que tiene mucho que aportar en un programa como este, para que podamos ponernos en contacto con él y si tiene el gusto de compartir un rato con nosotros, pues que al igual que tú lo haga. Pues mira, tengo un par de personas que creo que podrían aportar mucho en este tipo de entrevistas. Uno de ellos es Antonio Díaz, de Masur, que igual lo conoces tú, Sí, Mario. sí, sí, sí. Eh, Ha él habido, me- ha habido conversaciones ya, ha habido conversaciones. sí, ha habido ya acercamiento. Sí, sí, sí. Pues él es ingeniero agrónomo, en su momento, bueno, él antes de estar en Masur, pues ya tenía una empresa propia, tal y como salió de la carrera, y fue un tío pues innovador, emprendedor. Entonces creo que tiene mucho que aportar porque se está metiendo de lleno en este tipo de temas, en temas tecnológicos, agricultura de precisión. Además va de la mano de John Deere, que sabemos que es líder en este aspecto. Entonces, bueno, creo que sería una buena entrevista. Y después, por otro lado, también me gustaría invitar a Juan Carlos Jiménez, de la empresa IG4.
él creo que no sabe que lo estoy recomendando. Se puede llevar una sorpresa, pero bueno, es una empresa que lleva más de 10 años ya trabajando con temas de tecnología, y creo que también tienen mucha experiencia y muchos conocimientos de lo que el mercado demanda y de los perfiles que se encuentran. Entonces, bueno, creo que puede aportar también mucho. Estupendo, Álvaro. Pues contactaremos con ellos y intentaremos que estén con nosotros lo antes posible para que puedan, al igual que tú, aportar tanto como has hecho. Así que, bueno, hasta aquí la entrevista. Agradecerte, por supuesto, una vez más que hayas querido participar conmigo en este ratito en el que creo que hemos aportado bastantes cosas importantes y que a la gente le puedan ayudar. Y para todas las personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de la empresa y la que ofrecéis, ¿dónde pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en la web www.metosiberia.com o incluso directamente a mí me pueden contactar a mi correo, que es alvaro.velasco@metos.at. Estupendo. Pues lo dicho, Álvaro, muchas gracias y si quieres decir algo antes de que terminemos, tienes la palabra. Pues nada, lo último, de nuevo agradecerte a ti, Mario, esta iniciativa, porque de verdad ya te lo reitero, aunque lo haya dicho antes, pero creo que es fundamental que haya gente como tú que haga este tipo de cosas. Creo que esto es lo que va a hacer que España se ponga al nivel que se merece en agricultura. Genial, gracias de nuevo, Álvaro. Y a vosotros también, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en las siguientes. No olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.